la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Barina. Hermanos amados, la lectura de la palabra del Señor se encuentra en Lucas capítulo 8, versículo 15. Y para su sorpresa es un solo versículo. Gracias por los hermanos que se han puesto de pie. Le pido a los demás que se pongan de pie también en reverencia a la lectura de la Biblia. Lucas capítulo 8, versículo 15. Si no lo llegara a tener, usted lo va a tener en sus pantallas al frente. El título de este mensaje es La semilla en un corazón recto. Y dice así la palabra del Señor. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Padre mío, una vez más te damos gracias por tu palabra que ha sido leída. Te pido, Señor, que tú nos hables en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Hermanos amados, un solo versículo que va a durar algunas semanas. Quiero que ustedes se concentren en el punto de hoy, porque el versículo que ustedes leyeron ahí, yo lo dividí para ustedes como lo hice la semana pasada, pero se los vuelvo a repetir para que entremos en el hilo. Dice ahí, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Se los dividí de la siguiente manera. 7 características de un corazón que Jesús habla que nosotros tenemos. Estas características, lo cual son el corazón de buena tierra, el corazón bueno, el recto, el que retiene, el que oye la palabra, el que da fruto y el corazón que persevera, son características únicamente del corazón de buena tierra. Nada de lo que usted ve ahí lo tienen los corazones de espina, ni los corazones de piedra, ni los corazones del camino, como lo explicamos. Pero aquí viene la característica que vamos a entrar en el día de hoy. Todas esas características que ustedes ven del corazón de buena tierra deben tenerla ustedes. No es que a lo mejor las van a tener, es que según lo que vamos yendo y leyendo en la palabra de Dios, vamos entendiendo de que todas esas características son innatas, propias de los creyentes. Ahora, que el árbol dé el fruto y tenga que perfeccionar la fruta, ni un problema, pero va en crecimiento y en perfección continua. No así los que tienen corazones perversos. Nada de estas características se ven en ellos. En el sermón de hoy vamos a estar hablando acerca del corazón recto. ¿Qué me costó poder entender lo que era un corazón recto? Pero yo les voy a entregar lo que el Señor me dio. Cuando hablamos de un corazón recto, lo primero que se me viene a la mente es una pregunta. Y la pregunta es, ¿puede acaso el hombre tener un corazón recto? Después de todo lo que leemos en la Biblia, ¿puede el hombre, usted y yo, genéricamente, hombre y mujer, podemos nosotros llegar a tener un corazón recto, justo, perfecto si se quiere, ante Dios? La palabra del Señor nos da una idea acerca del corazón del hombre. Y nos dice la palabra de Dios lo siguiente: y vio Jehová Dios que la maldad de los hombres era, ¿qué cosa? Mucha en la tierra. Pero aquí viene lo peor. Y que todo designio
de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora, entretengamos la idea de que Dios miró el corazón del hombre y se dio cuenta de que el corazón del hombre estaba lleno de maldad y que solamente pensaba una cosa, el mal. Que todo designio, que todo lo que se maquinaba, que todo lo que pensaba era el mal. Que despertaba por la mañana, se levantaba de su cama y ya estaba maquinando la próxima copa de licor que se iba a tomar. Que ya estaba maquinando la próxima infidelidad que iba a llegar a tener. Que ya estaba maquinando el robar algo que no le pertenece, obviamente. Y ustedes pueden sumarle todo, pero Dios dice que se dio cuenta que la maldad del hombre era pero mucha. La palabra de Dios, cuando expresa el término mucho, lo expresa de la siguiente manera: de que eso en particular ha llegado hasta las narices de Dios. Cuando la palabra de Dios utiliza la palabra mucha, implica de que la maldad había llegado ya hasta las narices de Dios. El hedor del pecado, de la maldad, había llegado hasta las narices de Dios. Por eso dice, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era, pero de continuo, como sin parar, y solamente hacia una dirección, el mal. Pero la palabra de Dios no se queda ahí. Estamos tratando de descifrar el corazón del hombre, si es bueno y si es recto. Porque la palabra de Dios dice que cuando el sembrador tiró la semilla, alguna de las semillas cayó en corazón recto. La palabra del Señor nos dice, por ejemplo, aquí, todos se desviaron a una. Todos, implicando de que si Dios los contó, se dio cuenta que eran todos. Toda la humanidad, todo el hombre, desde esa punta hasta esa punta y pasando por acá también, todos nos desviamos. Todos tenemos desviaciones. Y Dios dice, todos se desviaron, a una se han corrompido. Luego dice, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Así que si yo, hermano, quisiera contrarrestar el argumento de Dios, yo le diría, Señor, pero yo voy a la iglesia todos los domingos, yo no robo, yo no mato, yo doy mi diezmo, pero la palabra está diciendo que no hay ni siquiera uno bueno. Eso significa que el concepto de Dios en cuanto a lo que es un corazón bueno es totalmente diferente al concepto o estándar que yo creo como humano que es algo bueno. Por eso que la palabra del Señor dice que el hombre cree que va en un buen camino y ¿sabe dónde lo lleva? A la tumba, a la muerte, al infierno. El hombre cree que sus caminos son rectos, pero Dios dice, pesa los corazones y se da cuenta la maldad que existe en cada persona, cada ser humano. En una oportunidad, Cristo dijo lo siguiente, ninguno hay bueno. Corroboró lo que habíamos dicho en Salmos anteriormente, 14. No hay nadie bueno, sino uno,
y ese es Dios. Entonces, hermano, teniendo esto como fundamento, para poder entender el corazón del hombre, concluiríamos, no el sermón, sino el concepto o la idea de que tener un corazón bueno y recto está diametralmente en contradicción con el hombre natural. ¿Sabe lo que significa diametralmente opuesto? Es que están de punta. Uno va para allá y el otro va hacia acá. Están diametralmente en contradicción. Tener un corazón bueno y recto está en contradicción con el hombre natural. ¿Y por qué digo eso? Porque la palabra de Dios nos refleja la verdad. El corazón del hombre es radicalmente hueco y perverso por naturaleza. Le explicaba yo a un grupo de personas que me estaban preguntando ciertas cosas, de que un niño, sin que se le enseñe que tiene que mentir, miente. Y después que ha tomado lo que no tuvo que tomar y lo esconde, con las evidencias detrás en su espalda, sujetándola con la mano, donde todo es obvio, él dice: no tengo nada, no he robado nada. ¿Quién le enseñó eso al pequeño? El corazón del hombre es radicalmente chueco y perverso por naturaleza. La palabra de Dios dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. O sea que tu corazón y mi corazón, si lo miramos desde el punto de vista bíblico, es un corazón, hermanos, que si no está entregado a Dios, es totalmente perverso. Para Dios no hay términos medios, sabemos eso. Es una o no, es o no es blanco o es negro, no hay grises. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y la pregunta surge: ¿quién lo conocerá? Solamente Dios. Entonces quiero establecer esto, de que la rectitud no es innata en el hombre natural. No nacemos buenos. No nacemos siendo rectos, justos en nuestra forma de proceder. Nacemos y hacemos las cosas relativamente buenas hasta que la inocencia se nos va. Y después que la inocencia se va y comienza a los 3 años, la conciencia entre saber lo que es bueno y malo, y los 4 años y de ahí para arriba, hasta los 10, 11 años, cuando el hombre comienza a decidir lo que le place, lo que le gusta al cuerpo, no al espíritu. Y comienza el hombre o la mujer a tergiversarse en sus caminos y termina totalmente chueco. El muchacho quiere ser mujer y la niña quiere ser hombre. Y pagan miles de dólares para que le hagan operaciones. Se confunden las escuelas y comienzan a enseñarle a los niños transgenderismo. Se comienzan a confundir las leyes gubernamentales y a lo malo le llaman algo bueno. Y a lo bueno, que es la palabra de Dios, se ríen, se mofan, la aplastan. Y el pecado sigue creciendo y sigue aumentándose y comienza a llegar hasta las narices de Dios. Todo por causa de algo pequeño que le llaman el cardio, que bombea sangre y que supuestamente es el corazón.
aunque bíblicamente el corazón son las emociones y sentimientos de la persona, no el músculo que bombea la sangre. Pero todo viene del sentimiento del hombre, de los deseos internos innatos, eso sí, los que trae de nacimiento, el pecado original. Ese sí, el que provoca a todo ser humano a apartarse y a buscar el beneficio propio, aunque pisotea a quien sea. Por eso la rectitud no es innata en el hombre natural. Y la palabra de Dios lo corrobora diciendo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Así que esto me da una pequeña pauta para poder explicar algo. De que si un llamado, entre comillas, cristiano, evangélico, no logra entender la palabra de Dios, mi primera impresión sería, esta persona todavía es natural. Porque la Biblia me dice que el hombre natural, mujer también, dice que piensa que las cosas de Dios son locura. Esto es para locos. Se reúnen un día domingo y van a la iglesia y pierden 1 hora, hora y media, 2 horas, cuando podrían estar en la playa, cuando podrían estar en el negocio vendiendo, para que haya producción o para que haya placer hedónico, si se quiere, los que piensan más allá. No las puede entender porque son locuras. Pero lo peor de todo es que ni siquiera las puede entender, no puede, ni aunque quiera. Y eso nos lleva más profundo todavía. Porque mi pregunta es, ¿por qué no las puede entender? ¿Por qué? Dios quiere que todos entiendan la palabra. Dios quiere que todos obedezcan sus estatutos. ¿Por qué ellos no pueden entenderla? No solamente no quieren, sino que no pueden. Miren, en el griego existe una palabra que significa no. Hay 3 tipos de no en el griego. No, te invito a esa fiesta, no quiero, tranquilo. No, variado, flexible. Pero hay otro no, que es el no por causa de la imposibilidad. Y cuando hablamos de este versículo, esta gente ni aunque quiera entender, entenderían. ¿Por qué? Porque su formación atómica, su formación, su naturaleza, para decirlo de una forma más clara, no se los permite. Porque en una piedra no puede surgir una flor, porque no es tierra, es piedra. La semilla no entra. Una persona natural nunca va a poder entender las cosas de Dios ni aunque quiera, a no ser que el Espíritu de Dios transforme, como dice la Biblia, ese corazón, quite el corazón de piedra y ponga un corazón de carne, y luego dentro del corazón de carne, dice la Biblia, Dios ponga su espíritu. Y cuando el hombre ya no tiene su propio corazón, sino que él tiene el corazón que Dios le ha puesto, y Dios ha puesto su espíritu dentro de ese corazón, uno añora las cosas de Dios, las busca, las desea, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, con sed, buscando agua, porque quiere más, quiere más. No se puede saciar porque es deliciosa el agua que lo sacia. Como Moisés, que le dijo a Dios, Señor, quiero ver tu gloria. Y Dios le mencionó toda la gloria por nombres. Cuando él pasó al lado de Moisés, le mostró la gloria de Dios audiblemente. Y cuando él iba pasando, dijo, Dios amoroso, Dios misericordioso, que perdona los pecados. Y mientras iba pasando, le iba gritando todos esos nombres. Y los nombres eran la gloria de Dios, que se manifestaba en los nombres de Jehová.
Es algo precioso poder entender este concepto. Si se hubiera presentado la gloria de Dios ante Moisés, queda rascado Moisés, queda hecho polvo. Por eso, hermanos, que Dios nos repite, te he dado un nombre por sobre todo nombre, sobre el cielo, sobre esta tierra, debajo de la tierra, en el cual la humanidad puede ser salva. Nadie más. Jesús es el nombre. Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Dice la palabra de Dios que en el nombre de Jesús, cuando se menciona el nombre de Jesús, los demonios tiemblan. ¿Qué tendrá ese nombre? ¿Sabe lo que tiene? La gloria de Dios. Así que, hermanos, cuando logramos entender de que el hombre natural no entiende las cosas de Dios, es por una razón. El corazón todavía no ha sido transformado. Alguien puede venir y decir, pastor, yo no entiendo esta parte de la escritura, explíqueme. No importa, yo se la explico. Ese es el proceso normal de aprendizaje, discipulado. Pero un proceso anormal es el que no lo logre entender bajo ninguna circunstancia hasta el punto de rebelarse. Y eso es lo que pasa, hermanos, con mucha gente. Porque a un negro no se le puede cambiar la piel, dice la Biblia. ¿Sabía usted que decía eso? Así dice la Biblia. A un etíope, refiriéndose a un negro de piel, no puede cambiarla. Y la Biblia corrobora diciendo, y a un leopardo tampoco se le pueden cambiar las rayas. Eso lo dice la Biblia. Y el tercer punto que dice el versículo es, de la misma forma ustedes no pueden dejar de pecar porque están acostumbrados a pecar. Por naturaleza, es el DNA del pecador, pecar. Por eso la palabra del Señor dice que la luz vino al mundo, pero el mundo prefirió más las tinieblas que la luz. Fue una opción propia, fue una voluntad intrínseca de cada individuo, el decidir por las tinieblas. Podemos leer cuando dice, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Aquella persona que hace mal, que está acostumbrada a que eso es normal para él o para ella, no ve que está equivocado. Y por eso que la palabra del Señor lo dice de esta forma. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón. Y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Así que, hermanos, básicamente lo que el Señor nos quiere decir con esto es ¿cómo podemos ser rectos entonces? ¿Cómo se determina si un camino es derecho o tortuoso? O si un corazón es recto o perverso. ¿Cómo determinamos eso? Aquí hay una clave. Y no quiero que usted la pase por desapercibido. Dice, ¿quién es sabio para que entienda esto? Es una pregunta. Y prudente para que lo sepa. Dice, porque los caminos de Jehová son rectos, y aquí está la clave, y los justos andarán por ellos. Significa que los justos andan ¿en dónde? En el camino de Jehová. ¿Sabe por qué? Porque los justos no tienen su propio camino recto. Porque nuestra justicia son como ¿qué? Como trapos de inmundicia. No hay justicia en nosotros. No somos rectos suficientemente como para decir, este es el camino que yo voy a trazarme para mí mismo.
Porque nuestro corazón es perverso y no hay una sola persona buena, dice la Biblia. Así que concretamos que para determinar que algo es recto, debe haber un punto absoluto de referencia en comparación no variable. Ojalá puedan absorber ese concepto. Ojalá pudieran entenderlo. Para determinar que algo es recto, debe haber un punto absoluto de referencia y comparación. Si yo le digo a usted que esto mide 3 pies, esto mide 3 pies, ¿qué me dirían ustedes? Exacto. Mira, no, eso no mide 3 pies. Yo les digo, ok, está bien, pero mide 2 pies. ¿Qué me dicen ustedes? Tampoco. ¿Por qué me están diciendo que no? Porque ustedes saben algo que yo no sé todavía. Ahora, si yo les digo, esto mide 12 pulgadas, un pie, ¿qué me dirían ustedes? ¿Alguien dijo menos? Ahí, menos. ¿Qué significa? Significa de que todavía está incorrecto, pero ¿por qué con tanta seguridad me dicen de que esto no mide ni 3, ni 2, ni un pie? Punto de referencia. Ahora, si yo tomo la regla aquí y la mido, y según esta regla hay 9.2 es lo que mide. O diríamos 9 pulgadas con un 16. Ahí usted me diría, voy a creerte si miro la regla. Y cuando yo le pongo la regla, usted me dice, yo dudo de esta regla. Voy a medirla con otra regla que tengo en la casa. El asunto es que tendríamos que ir a Inglaterra, donde se encuentra la regla, una regla de oro guardada en vacío, en vacuum, con la exacta medida de 1 metro. Y esa regla es el punto absoluto de referencia cuando se compara y no es variable porque el vacuum hace que el oro no se expanda ni se contraiga. El punto de referencia de toda rectitud humana, ¿quién es? Exactamente. Por eso que yo pongo ahí, hermanos, que un corazón recto no es chueco, no se desvía, pero hago la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué un corazón recto no es chueco ni se desvía? Y la respuesta es, porque Dios no es chueco, porque Dios no se desvía y porque Dios es recto. Concluimos entonces de que el punto absoluto de referencia y comparación para la rectitud es Dios. Así que, hermanos, no se me canse que ya estoy terminando, pero quiero enfatizar en algo, de que la regla de rectitud absoluta es Dios. Quiero enfatizar de que toda sabiduría viene, no del pastor, de Dios. Toda ética es originada por Dios. Toda regla moral es enseñada por Dios. La palabra de Dios lo dice de la siguiente manera: bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Entonces, hermanos, un corazón viene a ser recto únicamente, diga en alta voz, únicamente después que ha sido enseñado en la rectitud de Dios. Va a ser recto únicamente. Y la palabra del Señor lo dice, porque su Dios
le instruye y le enseña lo recto. Esto lo acabamos de leer, pero le cambié una palabra. Un corazón viene a ser recto únicamente después que ha sido renovado en la rectitud de Dios. ¿Por qué dije renovado? Porque hubo un hombre muy conocido, y este hombre es David, que él dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué dijo esas palabras? Lo he repetido varias veces. Porque se entusiasmó con Bathsheba, mató a su esposo, adulteró con ella, tuvo un hijo con ella, mintió al esposo, mintió a la nación, robó algo que no le pertenecía, violó 6 mandamientos de los 10. Y el gozo se le fue. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. Porque se dio cuenta cuando se miró introspectivamente que él era un hombre chueco, con un corazón desviado y que había sido engañado por la hermosura de aquella mujer. La palabra del Señor dice en Deuteronomio: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Vamos a ser recto si asimilamos la rectitud de Dios. Vamos a ser rectos si asimilamos este versículo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Entonces, cuando Cristo Jesús habló de la semilla que cayó en corazón bueno, en un corazón recto, Cristo dice que estos oyeron la palabra con corazón recto, refiriéndose a que sus intereses fueron sinceros y sus sentimientos puros. Su corazón estuvo dispuesto voluntariamente a asimilar la ética y moral de la palabra de Dios. ¿Sabe lo que significa ética? ¿Sabe lo que significa moral? Mucha gente las confunde, piensan que es lo mismo, pero son diferentes cosas. Para poder entender lo que es la ética, número 1, la ética es la regla de acción establecida con un código. Yo lo pongo de esta forma. Es la regla de acción establecida, el código de conducta aplicable. ¿Cuál es el código de conducta aplicable? ¿Cuál es aquello que Dios ha escrito como código para nosotros? ¿Cómo se llama? La Biblia. Esa es la ética. La ética es algo establecido que se escribió como referencia para alguien, para que la siga, para que lo obedezca. ¿Pero qué es lo que es la moral? La moral es poder llevar a cabo lo que está escrito. En otras palabras, es la facultad de reflexionar, deliberar y saber actuar debidamente frente a valores establecidos como son la Biblia. Por eso que la palabra del Señor nos dice: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente, porque Dios no obliga a nadie, voluntariamente te he ofrecido todo esto. ¿Qué podría decir usted? Te he ofrecido mi vida, te he ofrecido mis dádivas, te he ofrecido mi tiempo, te he ofrecido mis talentos, te he ofrecido mi familia, todo. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos, después de ti y para siempre. Es una promesa, gloria a Dios. Por eso que termina diciendo el salmista: mi escudo
está en Dios, que salva. ¿A quiénes? Aleluya. A los rectos de corazón. Entonces termino, como siempre, hay una directa relación entre tener un corazón recto y regirse por los mandamientos y estatutos de Dios. Si yo veo a alguien que no se rige por los mandamientos y estatutos de Dios, no tiene un corazón recto ante Dios. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina.